Congreso Internacional de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia en México. Esta es la última mesa, en el 10º aniversario del Seminario de Pensamiento en Español, en donde vamos a tener el gusto de escuchar a algunos compañeros, como es a Ana, a Eratóstenes, a Jaime y a Claudia. Le vamos a dar la palabra a Ana Alvarado. Por favor, Ana, gracias. Muy bien, listo. Es que como que escuchaba un poquito trabado, pero no sé si me escucho bien. Te escuchas bien ahora, sí. Ok, perfecto. Vale. Bueno, pues voy a comenzar. Y bueno, pues primero, buenas noches a todos. Y antes de comenzar con este texto que he preparado, pues para esta ocasión, primero que nada me gustaría agradecer al Seminario de Pensamiento en Español por el espacio. Bueno, enhorabuena por esos 10 años. Y también extiendo este agradecimiento al maestro Rogelio Laguna por la invitación. Y bueno, pues en general, lo que quisiera presentar ante ustedes es una parte de las reflexiones que han surgido a partir de mi investigación de tesis, donde mis principales intereses están en torno al pensamiento de María Zambrano y en concreto a sus reflexiones en torno a la educación, las cuales de hecho pues no han sido principal interés de los estudiosos de esta pensadora, pero que considero que son grandes reflexiones con gran aporte en los ámbitos educativos en la actualidad. Y bueno, el título que me ha parecido pertinente para esta presentación es el de Reflexiones en torno al pensamiento de María Zambrano sobre la educación, de manera muy general. Entonces, principalmente me gustaría ampliar el panorama que nos permita pensar la educación desde las reflexiones de María Zambrano. En un primer momento sería pertinente mostrar la relación entre filosofía y educación y cómo a partir de este vínculo podemos pensar la formación de la persona. Además de que al final me gustaría abrir un breve espacio para contrastar estas ideas con algunos planteamientos que he encontrado en la reforma educativa, que es como esta reforma que viene para estos nuevos tiempos, ¿no? Entonces, pues para comenzar, podríamos iniciar preguntándonos sobre la importancia de la filosofía en la educación. Ante esta pregunta, como apertura a la reflexión, es necesario retomar de manera general el origen griego de la filosofía, pues hoy en día nos resulta sorprendente pensar en la gran influencia que tenía en varios ámbitos, y sobre todo en el formativo, y contrastarla con el poco valor que se le otorga en la actualidad. Filosofía y educación son dos conceptos que en su origen no se distinguían en una tajante separación. Compartían el afán de transmitir conocimientos y les eran similares la figura del maestro y el discípulo. Para la cultura griega, la relación entre estos era evidente, dado que el ámbito educativo estaba impregnado de un filosofar que desde su raíz misma reunía las condiciones necesarias para que una filosofía fuera al mismo tiempo educación. Actualmente, pareciera que esta íntima relación se ha direccionado hacia diferentes objetivos. María Zambrano es una pensadora que en su propuesta filosófica retoma la relación inherente entre filosofía y educación. Si bien los textos sobre educación de Zambrano que conocemos no aportan un sistema ordenado de ideas sobre la misma, esto no invalida sus aportes sobre la idea de educación. Para ella, la filosofía es una reflexión sobre la realidad, y la educación se basa en la comprensión del principio de lo real. Las reflexiones de Zambrano en torno a la educación están encaminadas a la humanización de la sociedad. Las sociedades integradas por individuos conforman una parte fundamental en la práctica educativa. Una de las nociones centrales en el pensamiento de Zambrano es la noción de persona, además de que evidentemente este concepto también constituye un tema central que legitima todo proyecto educativo. Para Zambrano, el ser persona constituye la plenitud, y esta es una meta o ideal que da sentido al curso de la sociedad, como lo podemos encontrar en la siguiente cita. Y bueno, la cita es: mas aunque lenta y trabajosamente, se ha ido abriendo paso esta revelación de la persona humana, de que constituye no solo el valor más alto, sino la finalidad de la historia misma, de que el día venturoso en que todos los hombres hayan llegado a vivir plenamente como personas, en una sociedad que sea como receptáculo,
su medio adecuado, el hombre habrá encontrado su casa, su lugar natural en el universo. Y en este sentido, podemos decir que la educación que recibían los individuos debería contribuir y ayudarles a convertirse en persona, lo que nos abre a la interrogante de qué significa ser persona. Y bueno, pues en rasgos generales, podemos deducir que ser persona significa ser algo, bueno, esta es una cita de Persona y Democracia, lo podemos encontrar, ser algo más que el individuo, ser el individuo dotado de conciencia, que se sabe a sí mismo y que se entiende a sí mismo como valor supremo, como última finalidad terrestre. Termina la cita. Y bueno, también podríamos agregar que ser persona es una compleja dialéctica entre el individuo y la sociedad. Y aquí abro otra cita. Se trata pues de que la sociedad sea adecuada a la persona humana, su espacio adecuado y no su lugar de tortura. Termina nuestra cita. Y la persona es un ser que se sabe individuo dentro de una sociedad. Es consciente de la existencia de los otros como nosotros. En Persona y Democracia podemos encontrar una fuerte crítica que postula que la deshumanización de la sociedad es producto de la falta de conciencia histórica y conciencia ética. No se trata únicamente de actuar con ignorancia, sino que se atribuye a una falta de valores humanísticos. Es una falta de voluntad por actuar con convicción ética. De acuerdo a las reflexiones sobre educación de Zambrano, este ideal de persona debería ser el eje articulador de todo proyecto educativo. Ante esta afirmación, me ha resultado interesante contrastar este ideal de persona con el perfil de egreso de la reciente reforma educativa en educación básica, donde encontré que este proyecto educativo está principalmente enfocado en fomentar el vínculo, en estos tres aspectos: en fomentar el vínculo educativo entre los estudiantes y su comunidad, en formar individuos que valoren la diversidad y pluriculturalidad de su país y del mundo, y en formar individuos que se valoren a sí mismos. Sin embargo, ante esto que les acabo de mencionar, pues la pregunta siempre es ¿cómo se logrará? Y bueno, esta es como las reflexiones a partir de los planteamientos de Zambrano en torno a la educación que me gustaría presentarles y poner a colación. Es una parte como muy breve, pero me parece que podríamos discutir en un momento. Y eso es todo. Muchas gracias, Ana, por tu participación. Muy interesante el tema. Da para tesis de licenciatura y todavía mucho más. Bueno, pues podemos entonces dar paso a Jaime Velasco, quien el día de hoy nos va a hacer una reflexión. ¿Sobre qué, Jaime? ¿Sobre qué nos vas a hacer la reflexión? Buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer a la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México por este espacio y también al Seminario Permanente de Pensamiento en Español y a Rogelio. Bueno, el tema que yo voy a presentar, bueno, estaba proyectado que iba a hablar sobre García Lorca, pero bueno, cuando estaba leyendo el poemario... pues Jaime, perdóname que te interrumpa, pero no tienes imagen. ¿Vas a trabajar sin imagen? No, perdóname, no abrí el video. Sí, perdón. Gracias. Sí, perdón. Como decía, estaba trabajando un poco sobre Lorca y leyendo a Lorca, pues por ahí unas cosas me conectaron con Góngora y en realidad terminé haciendo esta ponencia sobre Góngora, ¿no? Que yo titulo lo que voy a exponer a continuación, Notas peregrinas sobre las soledades de Góngora. Y bueno, aclarado este punto, pues inicio. Nota primera. Bueno, antes de esto me disculpo por los ruidos porque, bueno, aquí estando en el pueblo, la verdad es que los ruidos del pueblo van a entrar de una u otra forma y tal vez en esta ponencia. Ahora sí doy inicio. A grandes rasgos, el significado de soledad es equívoco. Denota carencia voluntaria o involuntaria de compañía y también refiere a un lugar baldío, deshabitado o desierto. Así,
Al asomarse al recinto ameno sonoro de las soledades de Góngora, uno naufraga entre las posibles significaciones, ya que no encuentra por completo ni lo primero ni lo segundo. Halla en cambio una exuberancia de presencias rítmicas de orden natural, humanas. Así que me pregunto, ¿en qué consiste la soledad para Góngora? O al menos, ¿cómo la experimenta el peregrino? ¿O cómo se puede explicar a partir de él en su arribo a esa nueva Esquiria? En un intento de conceptualizar la soledad, Karl Bosler señalaba que, abro cita, la soledad absoluta jamás se da en la esfera de los seres vivos. Todo lo vivo tiene su mundo y su ambiente, en el cual crece y se desarrolla, y del cual solo la muerte puede separarlo. Cuando un sujeto pensante se aísla, solo puede realizarse ese acto a costa de que él mismo se haga objeto de su pensamiento, su yo, un tú o un no yo, su ser así, un ser otro, su unidad, una pluralidad o multiplicidad, su aquí, un allí, su ahora, un antes y después. Hay, por tanto, tan solo una soledad relativa o aproximada, nunca una soledad total, bien que se aspire a esta como a un último objetivo o se evite. Cierro cita. Si se parte de una concepción semejante, debe admitirse que uno no llega a estar verdaderamente solo nunca, pues la simple presencia del aire, del mar, de un árbol, del mismo suelo, lo acompaña a uno en todo momento. Igualmente, a donde quiera que se vaya, o bien se lleva objetos y ropas confeccionadas por manos humanas, o bien se lleva pensamientos y sentimientos, fruto de nuestra interacción con el entorno, con nosotros. Con todo, eso no impide que al menos una vez en la vida, por una u otra razón, uno anhele encontrar la soledad, un espacio donde a solas se pueda aliviar nuestras cargas, donde se pueda ver con mayor claridad las luces que nos ciegan, las fluctuaciones y los reflejos que en un determinado momento embotan nuestros sentidos, nuestro ser. De este modo, la soledad se convierte en un espacio privilegiado para la reflexión y en un espacio para ver, para volverse hacia uno mismo, hacia los demás, hacia lo que nos rodea. Además, si se considera que el término peregrino, en su acepción más generalizada, alude a aquel que yerra por tierras extrañas y que nombra también al viajero que por devoción o juramento visita un santuario o algún lugar sagrado, de momento se podría aventurar que en las soledades el término peregrino mantiene un significado profano y en un sentido amplio la soledad adquiere un valor sacro. Se torna un espacio para buscar conexiones espirituales, una especie de morada espiritual. Nota segunda. A menudo el dolor nos arrastra a parajes insospechados, nos vuelve náufragos de nosotros mismos. Los mejores encuentran el camino en la noche oscura y a pesar de ella procuran dar pasos certeros. Los demás, con suerte, simplemente resistimos y a veces con el tiempo logramos algún aprendizaje. Así, tal vez por un azar afortunado, el peregrino de las soledades resulta en un lugar que, como en la Esquiria homérica, abundan, abro cita, los cantos y los cuentos resuenan a lo largo de 2 días, como si la vida fuera solo palabras verdaderas e ideadas. Cierro cita. Aunque poco se sabe del lugar al que llega este peregrino, suave, gustosamente, la realidad circundante comienza a tomar forma en cantos y cuentos, cantos que no obstante carecen de sentido histórico, pues parecen suceder en un presente continuo, en construcción. De igual modo, poco se sabe del peregrino, acaso su corta edad y que tras un desengaño amoroso ha naufragado. Góngora, que suele ser prolijo en detalles, omite estas 2 grandes cosas. ¿Quién o qué es el peregrino y cuál es su lugar de llegada? ¿Una isla solitaria? ¿Una nueva Esquiria? Nota tercera. En contraste con el Ulises de Homero, que a pesar de sus transmutaciones se le reconoce en cada paso de este peregrino, ¿qué sabemos? De modo certero, casi nada. No tiene un nombre y por tanto se desconoce su familia, su estatus, su procedencia, en fin, su filiación histórica. ¿Iba solo o acompañado? Únicamente se sabe que acaba de vivir un naufragio. Como señalé antes, del lugar tampoco se dice gran cosa. No se ubica en un lugar geográfico específico. Debe bastar que es un lugar apartado y que se aclarará parcialmente conforme el peregrino lo vaya recorriendo.
Así pues, el personaje y el lugar no tienen más genealogía que el presente, lo que en él puede observarse, lo que en él acontece. A mi modo de ver, esta cierta anonimia despoja al peregrino de sus hábitos pasados y lo empuja a salir de sí. Hay una despersonalización que acentúa el exterior, una especie de retraimiento que lo hace volverse hacia el entorno, hacia los otros. En toda esa arquitectura poética se vislumbra una modestia elegida, buscada por parte del peregrino. Sin embargo, cada vez que Góngora menciona a este peregrino, se vislumbra algo de simpatía, ya sea porque lo haga acompañado de un adjetivo que denota complicidad, ya porque lo único que pondera de él es su calidad de ser, peregrino, extranjero, huésped, joven, mancebo. Así, no es de extrañar que todo en las soledades esté mediado por este peregrino solitario. Si bien pocas veces escucha su voz de forma directa, su mirada configura la realidad de ese espacio. Y más que ahondar en lo que sucede en su interior, se profundiza en lo que sucede fuera de él, frente a sus ojos. Es más, en su mirada parece haber un deseo voluntario de no hablar de sí, sino de reconstruir el mundo a partir de su curiosidad, de su capacidad de recreación poética. ¿Es un poeta de corte? Al principio, solo es un náufrago que carga un dolor en el corazón. No busca nada porque ni siquiera sabe a dónde ha llegado. Pero luego, el yo poético abre los ojos y la conciencia, unos ojos iridiscentes en un entorno distinto al otro mundo. A partir de ahí, todo se verá a través de su mirada. La gracia y la grandeza del lugar y del poema, por supuesto, se avistan por la exactitud y el alcance de su mirada. Más que un pensador, es un ser sensible a las formas. Lleva la impronta de belleza en su corazón. Todo lo goza y lo sufre contemplativamente. Nota final. La mirada del peregrino está plena de curiosidad reflexiva. En él no está la inquietud del hombre práctico, de aquel que observa para ponerse en actividad, sino la atención solícita de quien contempla el mundo. Hay en su mirar un anhelo de comprensión, un deseo de asimilar al otro, lo otro. Sus ojos intentan asirse o aferrarse a una realidad distinta a la suya. El peregrino confía, se abandona a las gracias de ese nuevo mundo. Se mantiene anhelante, asombrado, gozoso, alaba el trabajo manual, es capaz de sentir cierta piedad y cierta ternura hacia esos hombres y mujeres otros, aunque permanezca apartado, hermético, en la distancia. El peregrino se sabe distinto, pertenece al mundo de la cultura, del ordenado por otras leyes, por la razón. ¿Cuántas veces no se detiene a ponderar el arte de lo natural? ¿Cuántas veces no pone el acento de su mirada en lo culto, de lo rústico, de las actividades rústicas de los aldeanos? Evalúa su admiración y realiza una espaciosa descripción de los cantos, de las plegarias, de los ritos, de las palabras recitadas. La distancia de su mirada no es obstáculo para que se introduzca hasta el fondo de ese mundo. Ahonda lo mismo en sus siestas, sus concursos, sus cacerías, sus amores, su vida íntima cotidiana. Como dije, no toma nunca parte activa, o si lo hace es por medio de la palabra. En ese sentido, a pesar de todo, no deja de ser extranjero, aquel que siente nostalgia por su pasado. El peregrino está en el trance de reencontrarse, de hallar alivio a esa soledad que se aferra en su interior. Poco se sabe de lo que piensa el peregrino, en cambio se aprecia todo lo que se ve, desvela la gran presencia de un mundo bullente de sensaciones, una gran presencia de sentimientos de lo que el mundo ofrece. Su mirada es como un río que refleja los flujos de la vida que se ofrece a sus ojos. Sin embargo, me pregunto, ¿qué esconde esa mirada? ¿Una crítica a la corte? ¿Una posibilidad de ver de otro modo? ¿Es la búsqueda de una ética o una estética que pondere una mirada distinta del mundo? Lo único claro es que se ha apartado del bullicio, de los entresijos de un mundo agitado, volviéndose peregrino en un lugar que ofrece posibilidades nuevas de ser. No se sabe si el peregrino permanecerá ahí o si partirá. Lo importante es que ese mundo no le ofrece conflicto, no lo lleva a la contradicción, sino que lo envuelve en su belleza, en su luminosa sencillez. Si bien el peregrino no logra desprenderse de su mirada distinta, de las comparaciones que rayan en la nostalgia de su antiguo mundo, tal vez lo hace para hallar los civilizados de una forma de vida distinta. La mirada del peregrino, pues, no plantea dudas de lo novedoso,
simplemente se contrapone a lo ya conocido, a lo que parece conocer bien, el mundo civilizado, entretejido en esquemas de ordenamiento artificioso. Lo que critica entonces no es lo humano en sí, sino el modo de relacionarse con el otro, la ausencia de afectividades familiares y colectivas. En ese tenor, es desconcertante no saber nada del peregrino, no saber de sus familiares y amigos. Parece que ellos no tienen lugar ni peso en su corazón, ya que su único recuerdo es el de la imposibilidad de un amor, de una pasión amorosa. Ese vacío de información podría interpretarse de diferentes maneras. Por ejemplo, que ya no quiere guardar lazos profundos con su pasado y su mundo. Y desde ahí, ¿puede realmente verse una crítica a la mirada occidental? Tal vez sí, en la medida que el tópico petrarquista y las fórmulas del amor cortés hacen del hombre un ser regulado por una realidad burocrática, donde se desdibuja la presencia de los colectivos y cada cual se aferra a fuertes individualidades. O quizá está en búsqueda de hallarse un lugar, de fortalecer su yo en algún colectivo. Por consiguiente, si no se puede apreciar sus pensamientos, tal vez se deba a que ya no importa tanto su manera de pensar, sino su forma de sentir, de conectar con ese mundo nuevo que bulle y se desarrolla ante él, como un mundo pleno de gracia, de belleza y complejidad. Sin apenas buscar, en soledad, el peregrino ha hallado una nueva morada, un espacio donde el yo herido intenta reconstruirse, intenta despertar sus anhelos, asirse a un ideal, como el extraño occidental que intenta adentrarse en un mundo cultural primitivo, como el extranjero en una tierra que vive la armonía de lo común y lo comunitario. Y gracias. Muchas gracias, Jaime. Para los que no estén familiarizados con Luis de Góngora fue uno de los grandes poetas del siglo XVII, y Las Soledades, lo que nos presentó Jaime, fue un análisis de este concepto y del peregrino, que es en la obra del autor el máximo poema o la máxima composición que hizo. La verdad, muy interesante tu propuesta, Jaime. Muchas gracias. Vamos a continuar con Eratóstenes Flores. ¿Y qué nos vas a presentar, Eratóstenes? Bien, pues quiero compartir aquí algo que, pues algunas reflexiones que he estado haciendo en torno al rock and roll. A partir de que el año pasado se celebraron 50 años del aniversario del festival, pues ahora mito fundacional del rock and roll en México. Y bueno, pues reflexionaba sobre las posibilidades que tiene el rock and roll para constituir la subjetividad y a la vez inscribirla en la existencia. Y bueno, preparé algo escrito, lo voy a leer e inicio. ¿Qué puede ser imposible en un territorio de luz eterna? Sirva esta pregunta que aparece en las primeras páginas del texto más conocido de Mary Shelley como detonante para discurrir en español en torno a las posibilidades del rock en México en cuanto a la construcción e integración de la subjetividad en la existencia. La referencia al moderno Prometeo para abordar el tema se justifica no solamente porque es posible rastrear en la literatura, y más precisamente en las alusiones a la noche de la poesía romántica, los orígenes de lo que podríamos llamar, al menos en parte, la experiencia rockera, sino porque además considero junto con Adolfo Vera que esta experiencia solo es posible a partir de las convulsiones que la electricidad es capaz de producir en los restos humanos para finalmente animarlos. Frankenstein, el monstruo, es tal vez el engendro inaugural de la aspiración más alta que tuvo el galvanismo, dejar atrás la oscuridad de la muerte, o mejor aún, saltar a la vida desde la luz eléctrica. Es decir, el fondo ontológico de quien necesita conectarse para sentirse realmente vivo es el ser electrizado que late en todos los rockeros. Así, la oscuridad y con ella los misterios de la errancia durante la infinita noche parecería describir a la medida la respuesta al cuestionamiento planteado inicialmente. Pero ¿será cierto que en el territorio corporal de un músico que en determinado momento se prende no tiene cabida la oscuridad y que la aspiración a eternizar ese momento la hace por completo imposible? Claro que no. La supuesta oposición radical que hay entre la luz y la oscuridad es más bien un síntoma equívoco de la relación dialéctica que las define.
Es decir, entre ellas no hay una oposición radical insalvable, sino una tensión dialéctica que desde mi perspectiva es precisamente la que puede dar cuenta de lo que significa construir e inscribir la subjetividad dentro de la existencia a la manera del rock and roll. Incluso, yendo más lejos aún, estoy tentado a decir que dicha tensión es la responsable de producir en la cotidianidad el conflicto humano por antonomasia. ¿Cómo se ha de vivir la vida? Y en lo que al tema que nos ocupa corresponde, pregunto, ¿cómo ha de vivirse el rock and roll? A manera de aproximación metodológica para abordar el punto, partiré del contraste que hallé en México entre lo propiamente diurno y su correlativo nocturno. Para esto, voy a evitar hablar aquí, en la medida de lo posible, de la pugna entre el dios solar griego y los dioses bárbaros del no ser, así como de la luz y la oscuridad respectiva de los espacios estriados y lisos de Deleuze y Guattari. En su lugar, nos referiremos a las determinaciones en el mundo náhuatl que sucedían durante el Tlahuizcalpan, luz del amanecer, y a las implicaciones ontológicas de una realidad telúrica que el mismo pueblo denominó Tlalolin, o temblor de tierra. Veremos que a los pueblos originarios que habitaron el Anáhuac, a pesar de hallarse por lo menos 2 siglos antes de la playa de hombres de ciencia a los que la tradición occidental les atribuye el descubrimiento o invento de la luz eléctrica, no les eran ajenas las vicisitudes dialécticas del ser electrizado que vemos en Jimi Hendrix haciéndole vudú a su guitarra en el Monterrey Pop Festival de 1967, o en Jim Morrison cuando se entrega a la danza en el escenario poseído por los espíritus de los indios norteamericanos en el Hollywood Bowl en 1968. Pues bien, en ningún otro lugar como en las naciones que han sido sacudidas históricamente por sismos, se puede llegar a tener la radical experiencia del movimiento telúrico. En México, ya sea desde el Golfo de Tehuantepec o la costa de Guerrero, recibimos periódicamente mensajes que envía la más honda estructura del mundo, ese centro de toda la imaginación que culmina en el subsuelo. Los temblores en la Ciudad de México son la trágica prueba de que la Tierra se mueve, y cada vez que lo hace, despierta en nosotros una particular forma de pensar que no es la puesta en marcha de una serie de categorías o conceptos que desde el intelecto nos mueve, sino más bien eso que a falta de términos que precisan lo decisivo en esta particular forma de la racionalidad, lejos del logos lógico-geométrico griego y su posterior desarrollo en Occidente, hemos decidido llamar Tlachtoli Tlalolin, razón telúrica. Con una orografía situada sobre 5 placas tectónicas, en México transcurre la vida entre montañas. Lo que vemos y escuchamos en nuestro país está mediado por las 5 sierras madre que se alzan en su territorio. El mexicano que vive en la ciudad se suele olvidar que hay una voz que proviene del subsuelo, en la cual gravita no solo la posibilidad, sino la irremediable reestructuración de la realidad. Tepeyotl, el corazón del monte, sería el responsable de la aniquilación del quinto sol en la cosmovisión náhuatl. En ese sentido, la experiencia precolombina no fue en modo alguno la de un territorio de luz eterna, sino la de una estabilidad en vilo, amenazada diariamente por los misterios del tránsito del sol en la oscuridad abisal del inframundo. Según los anales de Cuautitlán, la humanidad había pasado por diferentes eras, cada una de las cuales estaba representada por un sol que habría de caer en desgracia. Esta perspectiva cíclico-apocalíptica de los antiguos nahuas hacía que cada tlalolin, cada temblor de tierra, representara la posibilidad de que el mundo tal cual existía llegara a su fin. Nos narra el misionero franciscano Bernardino de Sahagún la peculiar manera en la que se apaciguaba el horror ante los tropiezos del sol con la tierra, pues así se explicaban en aquel entonces los temblores. Cito: rociaban agua con la boca sobre sus más preciadas pertenencias, alhajas y estructuras de la casa, creyendo que si no lo hacían, el tlalolín se las llevaría consigo. Gritaban dándose con las manos en la boca para advertir a los demás que temblaba la tierra. Tomaban a sus niños con ambas manos por las sienes y los levantaban en alto, pues de lo contrario no crecerían y el temblor de tierra los llevaría consigo. Termino la cita. El movimiento telúrico es por encima de cualquier opinión o forma de pensar sismático, con C, es decir, divisor. El sismo, con S, como lo radicalmente distinto a la cotidianidad que no obstante la conforma, produce la razón telúrica, que se enfoca en lo que ante lo decisivo de la vida verdaderamente nos importa.
Por eso, mientras no se cumpliera la profecía que siempre estaba latente, es decir, mientras Tepeyotl, el corazón del monte, no destruyera el quinto sol, el patrimonio, la propia casa y sobre todo asegurar que los hijos crecieran, es decir, la vida misma, era la cúspide de la acción promovida por lo inevitable. El apaciguamiento del gran temor era para los antiguos nahuas, sobre todo, acción. La verdad del pensamiento sísmico en este sentido solo se halla en la actividad ante el desgarramiento absoluto que posibilita la continua construcción de la subjetividad. Hay que salvar la vida, la existencia se resuelve Nikan Ashkan, aquí y ahora. Ya en tiempos de la colonia se sabe que los temblores con su característico estruendo, que tiempo atrás había sido asociado con el rugir del jaguar, fueron utilizados para adoctrinar. Lejos de la cosmovisión náhuatl, cada tlalolin era una manifestación de la ira divina. Dios enviaba a los pecadores ese castigo y entonces el horror se apaciguó con arrodillamientos y rezos, es decir, con pura pasividad. El temblor duró un credo, el temblor duró 2 salmos o el temblor duró un salmo rezado con devoción, se decía en los templos. En contraste, la relación que los nahuas en México establecieron con la divinidad, específicamente con la divinidad terrestre, osciló entre los beneficios de ser alimentados por ella y el sacrificio del corazón humano para nutrir al corazón del monte, evitando así sus tropiezos con el sol. El sacrificio humano actualizaba el rito primordial en el cual, primeramente los dioses habían ofrecido su vida en Teotihuacán en pro de la actividad solar, para que posteriormente Quetzalcóatl, derramando su propia sangre sobre los huesos del Mictlán, se diera paso a la creación de los nuevos hombres, de los hombres que tendrían que vivir los temblores. La razón náhuatl asumió que era un deber de la humanidad ofrecer la sangre y el corazón para perpetuar la movilidad del quinto sol, así como su solícito agradecimiento. Esta manera de pensar, en la cual va de por medio la yolotzin, es decir, la reverenciada víscera cardíaca, es originalmente orgánica, pulsa como la tierra y, para decirlo con María Zambrano, no se palpita igual en las tinieblas que en los dominios del amanecer. Las implicaciones ontológicas de los temblores provenientes de la oscuridad terrestre en la subjetividad náhuatl es evidente. Por otro lado, en el iluminado Tlahuizcalpan, luz del amanecer, se evidencia la amplitud del Tlactipac, la superficie de la Tierra, lugar en el que, si bien nada es eterno, en particular la luz, se actúa y se concreta la cotidianidad. Es una región cuadrada rodeada por Ateot, agua sagrada, y en ella se pone a prueba todo el trabajo y aprendizaje humano. Durante el día quedan expuestos los logros del dominio náhuatl, es decir, el estado actual de la subjetividad inscrita en la existencia, cuya luz iluminaba las entradas a Yogualichán, la casa de la noche. La profusión de cavernas en el Anáhuac indicaban que la tierra tiene rutas oscuras que en el fondo ocultan algo sumamente decisivo. Así como el corazón, la tierra pulsa hasta llegar al subsuelo y en cada temblor pone a prueba los vínculos, construcciones y en general los logros de los hombres en toda su integridad. Nada es para siempre. La constitución subjetiva de los nahuas solo durará un tiempo aquí. En cada sismo el hombre valora su vida ante la propia finitud y razona de un modo completamente diferente. La tierra que oculta los misterios de la muerte y el dolor, es decir, la oscuridad, provoca en su pesadez la tlactoli tlalolin, la razón telúrica, el temblor constitutivo de la subjetividad del hombre o la mujer náhuatl. El oquixtli, el hombre, o Cihuatl, la mujer, poseído por esa razón, es bioluminiscente, la más alta vibración viviente, y en cada caso, tanto ella como él definen los alcances del pensamiento sísmico. La belleza y la verdad a la que aspira es nudo inextricable de amplitud solar y oscuridad abisal. Lejos de la lógica bivalente moderna, los antiguos nahuas vivieron la tensión dialéctica entre la luz y la oscuridad de tal modo que ante la pregunta ¿qué puede ser imposible en un territorio de luz eterna?, responderían nuestro mundo. Ahora, volviendo al rock en México, ¿es posible dar evidencia palpable, me pregunto, de la unidad de la racionalidad que hemos descrito aquí atropelladamente? ¿Hay en la actualidad rastros concretos de la razón telúrica, de la palabra o la razón que tiembla, construyendo la subjetividad en los epígonos del ser electrizado que trajo a la vida el Dr. Frankenstein? Creemos que sí.
Ricardo Ochoa y León Chávez Teixeiro, entre muchos otros, construyeron e integraron su subjetividad en la existencia, enfrentando a su manera sus propios temblores a partir del rock and roll. Si bien la electricidad en ellos fluyó de manera muy diferente, hay varios puntos de encuentro que podemos resaltar. No sé si sepan, pero León Chávez Teixeiro se negó a participar en un programa que producía Televisa llamado Siempre en Domingo, cuando pues estaba siendo promocionado su grupo que se llamaba La Piel. No solamente se negó a participar por una convicción política firme, sino que además tampoco asistió al Festival de Avándaro de 1971 porque le parecía que los músicos que participaban en ese festival no tenían conciencia política y que en realidad lo que estaba sucediendo ahí era la rebeldía promovida por el Estado. A pesar de lo que sucedió en el festival, cuando Ricardo Ochoa estaba haciendo gritar a los asistentes "tenemos el poder", León reconoce de buena gana que a pesar de que pues, Televisa tenía por completo el control de ese festival, algo sucedió, una rebeldía que no era necesariamente la que permitía el Estado. Estoy viendo acá que tengo ya pocos minutos para terminar, entonces pues quisiera cerrar nada más comentando que para mi sorpresa ni León Chávez Teixeiro ni Ricardo Ochoa se conocían y que justo el día de ayer tuve la oportunidad de presentarlos en una llamada por teléfono. Me detengo aquí para no quitarle el tiempo a los demás, así que pues espero que haya quedado más o menos claro por dónde va esta reflexión. Muy interesante, Eratosthenes. Yo creo que nos falta tiempo para seguir dilucidando este tema del rock and roll. Bueno, por ahora lo podemos dejar aquí. Le vamos a dar paso a Claudia Altaira. ¿Qué nos vas a presentar, Claudia? Sí, muchas gracias. Permítanme, conecto mi cámara. Claro, gracias. Empiezo brevemente para comentarles que voy a hablarles de un tema que últimamente he estado trabajando, que es la educación a obreros, a los centros nocturnos para obreros, y los cuales funcionaron principalmente desde el siglo XVI, desde el siglo XIX, y que bueno, todavía en la actualidad vemos algunos casos, pero no con la, pues con las oportunidades que antes brindaban este tipo de opciones educativas en las primeras décadas del siglo XX. No hay problema si no transmito mi imagen, es que está un poco desconfigurada. Está bien, está bien. Sí, bueno, ok, gracias. Bueno, entonces empiezo. Me voy a enfocar en la década de los 20 del siglo XX. Y bueno, empiezo diciendo que mi contexto general, pues es cuando Vasconcelos impulsó este ambiciosísimo proyecto educativo. Perdona, Claudia, ¿quieres que te demos unos minutos para que veas lo de tu cámara? Y si quieres, le damos 5 minutos a Eratosthenes para que cierre su idea. ¿Te parece bien? Ver, nada más una cosita. ¿Sí ven mi video o todavía no? No vemos tu video. Bueno, ok, perfecto, me parece bien. Gracias. ¿Sí? Muchas gracias, Claudia. Entonces, Eratosthenes, ¿podemos regresar contigo como para que cierres tu trabajo y nos des las conclusiones generales del tema? Y así le damos un poquito de tiempo a Claudia. ¿Te parece bien? Creo que no tenemos Eratosthenes. Ha de haber tomado un break en estos momentitos. Pero bueno, podemos regresar en un momentito con él. Y entonces ya te vemos ahora sí, Claudia. Ay, gracias. Es que la conecté a un puerto que no iba, pero ya está. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, estaba en que en los años del Águila, como nombran aquellos de la administración de Vasconcelos como rector de la universidad y como secretario de Educación Pública.
Entonces, bueno, en esta segunda década del siglo XX, pues se da un impulso notable a la educación en distintos aspectos, desde la formación de maestros, la creación de instituciones, también la edición de libros de texto, entre otros. Bueno, esto formó parte de una campaña intensa educativa que incluyó la cuestión alfabetizadora y la creación y fortalecimiento de un sistema educativo nacional en donde la educación de personas adultas tendría un papel fundamental para el desarrollo industrial del país, pues cada año iba creciendo más este sector asalariado. Esta era una cuestión de primordial importancia debido a los estragos que dejó la guerra civil y también pues las consecuencias de la Primera Guerra Mundial en cuanto a la importación de ciertos artículos. Sin embargo, pues la acción educativa de estos sujetos requirió de estrategias particulares como la creación de escuelas nocturnas dirigidas pues a estas personas que trabajaban durante el día. No obstante, esto no quiere decir que no hayan habido antecedentes importantes. Ya desde el siglo XIX, y nada más a modo de ejemplo, pues la industrialización y la urbanización fue un fenómeno que se dio a nivel internacional y que obligó a los poderes públicos nacionales a convencerse de la relación entre industrialización e instrucción. Cuestión que hizo necesaria pues la educación de la población en general y no solamente de las élites de cada país, lo cual requirió la escolarización de personas adultas, aquellas que carecían de instrucción o que bien esta era muy escasa o que también habían abandonado la escuela a edad temprana. Las escuelas nocturnas fueron de vital importancia para la educación de estos sectores, ya que pues muchas de estas personas no contaban con tiempo en la mañana o no tenían los recursos necesarios como para continuar con una educación pues a lo largo de la vida, ¿no? En una educación pues con programas y con instrumentos ya institucionalizados. Entonces, la educación de personas adultas era un tema que se había debatido ya en diversos países, así como en distintos eventos pedagógicos internacionales en este mismo siglo XIX. Por ejemplo, nada más por mencionar, en 1909 se realizó el quinto Congreso de Educación para Adultos en Santiago de Compostela, en España. En él se recalcó que la educación de adultos pues, era una necesidad urgente de carácter socioeducativa, ¿no? Que ya no podían estar ajenos a este proceso. México pues no fue ajeno a estos debates y acciones dirigidas a estas personas con cierta edad y pues ya en el siglo XIX vemos cómo, a decir de Elisa Ramírez, pues era importante para formar defensores de la paz y el orden de la nación, ¿no? Se creía en el poder de la educación como para pacificar a un país, para darle un rumbo. Con el gobierno de Juárez, pues se declaró la instrucción primaria laica y obligatoria y también pues se pensaba el establecimiento de escuelas para niños y niñas, aunque también para obreros adultos en escuelas nocturnas de artes y oficios. Décadas posteriores, durante el Porfiriato, se debatió la importancia de las escuelas nocturnas para la educación de los obreros en los distintos congresos nacionales de instrucción pública realizados en el 89 y en el 91. Además, con el fin de establecer las características de tales planteles, en específico la edad de inscripción, los horarios y que tenían que ser de asistencia voluntaria, pues se expidió el reglamento de escuelas nocturnas en 1896. Para finales del régimen presidencial de Díaz, en la capital existían 46 escuelas nocturnas con una inscripción de aproximadamente 5,300 estudiantes. Lamentablemente no tenemos datos de lo que ocurría en otros estados de la República. Más tarde, pues como señala la historiadora de la educación Engracia Loyo, pues entre las consecuencias de la Revolución Mexicana se dio el notable
la notable disminución de estas escuelas, pero esto no significa que no dejaran de funcionar, aunque en condiciones paupérrimas algunas de ellas. También se ve que posterior a la fase armada de la Revolución Mexicana, pues se recobra el impulso a la educación de obreros, trabajadores y artesanos. Vemos con Vasconcelos un notable interés por crear escuelas nocturnas de diversa categoría, dependientes del gobierno federal, pues en décadas anteriores se había visto sí una intervención del Estado, pero también de muchos particulares, por ejemplo, pues de las mismas agrupaciones de los obreros, también de gerentes de fábricas, entre otros actores. Bueno, estas escuelas nocturnas se enmarcaron en la obra de educación popular iniciada por el mismo Vasconcelos desde su gestión a cargo de la rectoría y posteriormente como secretario de Educación Pública. Esto pues se enmarcaba en el establecimiento de políticas a favor de los sectores populares implementadas durante el gobierno de Álvaro Obregón. En la rama educativa, pues esto se tradujo en la creación de la importante Secretaría de Educación Pública. El secretario, como dice alguno de las notas en ese tiempo, recibe el inteligente apoyo presidencial de Álvaro Obregón y Vasconcelos se multiplica. En su equipo se trabaja con la misma pasión del combate armado. Además, con el fin de hacer llegar la obra educativa y cultural a toda la población, se crearon numerosas escuelas y centros culturales con horarios diurnos y nocturnos, ubicados en los centros urbanos de la Ciudad de México y en distintas entidades federativas, la mayoría de los cuales pues estaban dirigidos a obreros. Aunado a ello, desde la universidad se dieron algunas iniciativas por parte de distintos actores que la conformaban, cuestión que veremos a continuación. La institución, bajo el liderazgo del exateneísta, tomó nuevos aires y en su interior se crearon dependencias encargadas para fortalecer la relación de esta con la población mexicana y con otros centros de educación superior. Estas son el Departamento de Extensión Universitaria y el Departamento de Intercambio Universitario. Como decía otra de las notas de la prensa, y abro cita, todos participaron, algunos directamente en el Departamento de Intercambio y Extensión Universitaria al mando de Pedro Enrique Ureña, ateneísta ilustre, 35 enfervorecidos maestros, Daniel Cosío Villegas, Vicente Lombardo Toledano, Manuel Gómez Morín, entre otros, impartieron 2,859 conferencias a los obreros en la Fábrica de Calzado Excelsior, la Federación de Sociedades Ferrocarrileras, el Hospicio de Niños, entre otros. En tanto, el maestro Antonio Caso estableció clases para los obreros en horas compatibles con sus labores y prosiguió la labor de los cursos libres preparatorianos, llegando a registrarse cerca de 500 alumnos. Cierro cita. Dentro del inmenso universo de acciones educativas, el proyecto del exministro a caballo contempló la educación de adultos a través de la alfabetización, la valoración del trabajo manual y la formación y especialización técnica, con el fin de brindar una educación formal, sistemática e institucionalizada. En marzo de 1921, el deseo de Vasconcelos y el impulso de Roberto Medellín Hostos por ofrecer estudios de carácter técnico llevó a la creación de la Dirección General de Educación Técnica, la cual elevaba a una categoría semiprofesional los trabajos industriales de construcción y artesanía. Desde esta dirección se agruparon las escuelas técnicas e industriales existentes y se crearon numerosas instituciones, nada más como muestra la Escuela de Ferrocarriles, la Escuela de Industrias Textiles, la Escuela Nacional de Maestros Constructores, la Escuela Tecnológica para Maestros, la Escuela Técnica de Artes y Oficios, la Escuela Nacional de Artes Gráficas, la Escuela Técnica de Taquimecanógrafos y la Escuela Hogar para Señoritas Gabriela Mistral.
Además, la dirección quedaba al frente de otras 88 escuelas técnicas, 71 oficiales y 17 particulares. También se abrieron centros culturales para obreros, se incluyeron trabajos manuales en los programas de algunos establecimientos como en la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad, y se buscaron las estrategias para que aquellas personas mayores de 14 años que laboraban ya sea en el campo, en las fábricas o contaban con empleos en el turno diurno, pudieran acudir a los centros escolares existentes en cada región. Para ello, se recurrió a la apertura de escuelas nocturnas de diverso tipo y nivel escolar, y en los establecimientos existentes a la creación de un turno nocturno. De manera análoga, y dentro de ellos en los municipios, se harían cargo de la fundación, mantenimiento y organización de las escuelas nocturnas. Además, se sentarían las bases para dichas escuelas dependientes de la Dirección de Educación Primaria y Normal del Distrito Federal. Los objetivos de impartir esta enseñanza, pues, era el de obtener la elevación de la cultura media popular por los distintos medios. Uno de ellos era la difusión del alfabeto, otro, la vulgarización de los conocimientos tecnológicos de fácil aplicación que condujeran al mejoramiento de las condiciones económicas de la clase popular, y también despertar y ennoblecer los sentimientos cívicos y morales para el buen ejercicio de los derechos y para el exacto cumplimiento de sus obligaciones sociales. Se priorizó la alfabetización, creándose centros nocturnos de desanalfabetización y escuelas nocturnas en la capital del país y en distintas entidades. No obstante, lejos de estar conformes con ofertar estudios a nivel básico a adultos, se buscó el perfeccionamiento educativo mediante la impartición de estudios profesionales y normales a partir de la creación de establecimientos específicos con personal formado para los mismos. Así se fue configurando la creación de un sistema paralelo de escuelas nocturnas, con programas y con profesores contratados exclusivamente para los mismos, porque ya se había dado el caso de que los profesores que asistían a estos turnos, pues después de una larga jornada previa, pues ya no tenían ni el ánimo ni las energías necesarias. Ello pues requirió, además de un horario específico, prioridad en ciertas materias y estrategias educativas en razón de la edad, condiciones intelectuales y sociales de sus asistentes. En su mayoría, y según se puede observar en la prensa de la época, las escuelas nocturnas se dirigían a adultos, algunos eran de carácter mixto, en otras se dividían por sexo y muchas de ellas también se dirigían específicamente al sector obrero del país. No obstante, el número de instituciones y de docentes era insuficiente para las necesidades nacionales. A decir del historiador Claude Fell, cito, a fines de 1923 hay 7.130 maestros en servicio, 5.196 en las escuelas primarias, 296 en las escuelas normales, 1.511 en escuelas técnicas, 161 en escuelas nocturnas y 43 en los centros culturales. Cierro cita. Por otro lado, es necesario recalcar que la prensa fue una maquinaria indispensable para dar a conocer el funcionamiento de los planteles, aunque también fue fundamental para convencer acerca de los beneficios educativos que obtendrían los alumnos en estos establecimientos escolares, cuestión que podemos ver a continuación, y bueno, les voy a leer una breve cita. Resalta entre estas medidas de regeneración mental que hoy mueven las actividades de aquella secretaría, la SEP, la fundación de escuelas nocturnas técnicas para los obreros, en las que recibirán enseñanzas prácticas para perfeccionar las artes y oficios a que se dedican. Además de esto, se pondrá especial cuidado en esos planteles de desarrollar el carácter de nuestros obreros y hacerles comprender que el éxito en la vida depende de las varoniles virtudes que en la lucha se desenvuelven.
Es sobre todo de gran trascendencia esta educación técnica y moral de nuestros obreros, porque les dará un concepto más claro de lo que representan como valor social, corrigiéndoles de estas tentativas de absoluta dominación de vida industrial en la que ellos son un coeficiente tan interesante como los dueños de fábricas y talleres. Y aquí acaba este pequeño artículo. Entonces, en la prensa, pues se daba cuenta de las inauguraciones de escuelas nocturnas gratuitas, muchas de ellas dotadas de bibliotecas, cuyo objetivo era brindar la misma educación que la primaria para niños y niñas, y contribuir también al perfeccionamiento de sus oficios a través de la enseñanza técnica, de pequeñas industrias, de mejoramiento de su profesión, de trabajos manuales y de conocimientos pues que también ayudaran a orientar la vida colectiva de este sector, a leccionarlos, en algunos casos se mencionaba eso, en problemáticas de su momento, e introducirlos en hábitos de sociabilidad, lecturas, festivales de música, conferencias, proyecciones de películas, entre otras actividades. Pues no sé cómo vaya de tiempo, pero bueno, me gustaría comentar que también en la Universidad Nacional pues se consolidaron las acciones dirigidas a atender las necesidades educativas de una población más amplia, como ya hemos visto a partir del Departamento de Extensión Universitaria. Y en dicho departamento, pues colaboraron los estudiantes y profesores a través de sociedades y agrupaciones que se habían formado en esta década. Muestra de ello es, por ejemplo, el Centro Nocturno de la Sociedad Vasco de Quiroga, agrupación alfabetizadora fundada en 1922 por alumnos y alumnas de la Escuela Nacional Preparatoria. También otro de las escuelas que se creó fue la de la Escuela Nocturna para Obreros, la Escuela Nacional Preparatoria Nocturna, que fue iniciativa pues de un grupo de preparatorianos y que también se instituyó gracias al apoyo de Vicente Lombardo Toledano. Posteriormente, este mismo grupo que creó la preparatoria nocturna, pues llevó este programa a distintos estados de la República, entre ellos pues Oaxaca, Monterrey, entre otros, ¿no? Y crearon, cuando se estableció la escuela secundaria en 1924, una serie de escuelas secundarias nocturnas. Posteriormente, en la década de los 30, pues se dio mayor ímpetu a la educación del sector asalariado. En la universidad se puede ver a través de los distintos programas creados, por ejemplo, con el rector Ignacio García Telles, el primer rector después de la autonomía universitaria, que buscó acentuar en los programas de extensión de la institución la atención a obreros, a partir de conferencias, pues algunas asesorías legales, programas deportivos. En los años de su rectorado, pues como muestra se creó la Escuela Taller para Obreras, dirigida por una agrupación de universitarias, quienes buscaban brindar los elementos para que las matriculadas pues crearan ciertos artículos que después pudieran vender, tales como sombreros y guantes. Posteriormente se crearían en diversas ubicaciones de la Ciudad de México centros nocturnos para obreros a cargo de Acción Social y del Departamento de Extensión Universitaria de la Casa de Estudios, y en ellos pues colaborarían antiguos líderes estudiantiles con previa experiencia en este tipo de escuelas, como pues Ángel Carvajal, que había sido uno de estos preparatorianos que creó este centro alfabetizador en 1922. Ya a manera de cierre y para no extenderme más, pues me gustaría comentar que las escuelas nocturnas pues fueron instituciones escolares dirigidas principalmente a adultos, pero que pues en esta presente
ponencia, pues solamente se da una aproximación sobre el tema, el cual sin duda puede abordarse de distintos enfoques, ya sea por estado, por género, por nivel de estudios o por tipo de escuela, ya sea aquellas encargadas nada más de la alfabetización o aquellas que funcionaban más bien como centros culturales. Pues también habían aquellas normales y otras que se enfocaban en los conocimientos técnicos. Tales establecimientos fueron creados como espacios de formación social, cultural y laboral de personas que debido a su edad pues se encontraban fuera del sistema escolar y cuya escolarización tenía como fin la integración social y económica a nivel nacional. A semejanza de lo que ocurría de forma paralela en distintos países, las escuelas nocturnas se centraron de manera prioritaria en la alfabetización de adultos, acción reparadora y cuya función era compensatoria, pues educación había sido una cuestión ignorada, pero cada vez más urgente para un país en vías de modernizarse. Con esto termino y les agradezco su atención. Muchas gracias, Claudia. Muy interesante la aportación histórica sobre las escuelas nocturnas y cómo ha contribuido al desarrollo del país. Eratóstenes, si quieres hacer una pequeña conclusión como para cerrar tu ponencia, o si prefieres que a partir de las preguntas puedas también contestarlas. ¿Qué te parece? Gracias, Belinda. Pues estoy leyendo aquí las preguntas, me parece que es mucho mejor. Estaba viendo aquí, Rogelio pregunta que no le queda clara la relación entre el mundo del México antiguo y el rock. Y me dice, ¿estarías pensando en alguna clase de continuidad? En realidad no, más bien lo que considero es que a partir de los casos específicos de León Chávez Teixeiro y de Ricardo Ochoa, se puede argumentar que lo que es decisivo en la experiencia del rock and roll es algo mucho más profundo que un gusto por la cosmética del mismo. Es decir, no, es algo que no tiene que ver con la superficie, digamos, ¿no? Que es la ropa, las motos, el pelo, ¿no? Las características del mismo como un género musical, sino que más bien hay una especie de analogía y lo que produce la experiencia electrizante del rock en el cuerpo sucede de manera análoga cuando los temblores acá en México, ¿no? Es decir, la experiencia del rock y esta posibilidad, digamos, de poner a prueba la constitución de la subjetividad en el momento en el que lo escuchas por primera vez, me parece que es análogo a lo que sucedía con los temblores, que pone a prueba justamente las construcciones humanas y la forma en la que los hombres deciden, por regularse a sí mismos, vivir, ¿no? Su arquitectura, su constitución política, etc., ¿no? Me parece que una de las características del rock es justamente la rebeldía entendida como esta posibilidad siempre, ¿no? Ahí de poder de alguna manera reestructurar la subjetividad y integrarse o inscribirse en la existencia de una manera crítica, de una manera que no es nada más superficial. Esa era mi intención, más que establecer como una especie de continuidad entre Quetzalcóatl y los rockeros actuales. Ok, yo creo que tendríamos que aprender bastante, porque de León Chávez III yo no lo conozco, ¿no? Ni Ricardo Ochoa, perdóname, leo en ese aspecto. Y bueno, pues sería muy importante a lo mejor que nos fueras dando algunos puntos sobre ello más adelante en un trabajo y repensar este concepto de ontología que tú señalabas, ¿no? Porque dices, el rock and roll tiene un fondo ontológico y a mí eso me llamó muchísimo la atención. A lo mejor sí después podrás andar en ello o a lo mejor en ese momento brevemente como tú nos digas. No tienes micrófono, Eratóstenes. Y digamos que se puede rastrear los orígenes de la experiencia del rock and roll a través de las influencias de gente como por ejemplo Morrison o
Patti Smith, ¿no? Todos ellos fueron influidos grandemente por la literatura romántica. Por eso la referencia a Frankenstein, ¿no? Y en ese sentido, justamente sucede algo cuando el músico de rock se conecta su guitarra eléctrica a la luz, y sucede como un salto a la vida, ¿no? Una manera de vivir que no es la habitual, que no es la cotidiana. Y en ese sentido, pues parece ser que el monstruo que trae a la vida el doctor Frankenstein es ese primer ser electrizado, ¿no? y electrizante a la vez, que pues es capaz, ¿no? de vivir, ¿no? de saltar a la vida a partir de la luz. Entonces, en ese sentido, la experiencia del rock and roll pues tiene su origen en la luz eléctrica, ¿no? En las implicaciones ontológicas de la luz eléctrica, que de alguna manera pues está en Hendrix, está en Carlos Santana, y está, por ejemplo, en Ricardo Ochoa, que pues es un guitarrista, vocalista de un grupo llamado Peace and Love, que en el Festival de Avándaro pues empezó a gritar "tenemos el poder", y pues todos los asistentes empezaron a corear eso, y el Estado entró en shock porque justamente estaba ahí la posibilidad de que la subjetividad de los asistentes pudiera trastocarse y convertirse en algo que no le conviniera al Estado, ¿no? Cancelan de esa manera el festival. Y por otro lado está León Chávez Teixeiro, que es alguien que entendió la rebeldía del rock como una cosa completamente incompatible con Televisa o con la industria, o una forma de la industria que es los espectáculos, digamos, ¿no? La ganancia económica por delante, ¿no? Entonces son dos personas que abordaron el rock and roll de esta manera para transformar de algún modo la realidad, uno desde dentro, digamos, del sistema, el caso de Ricardo Ochoa, y otro desde fuera, como es el caso de León Chávez Teixeiro, que sus canciones tienen que ver pues más con huelgas, ¿no? Más con feminicidios, ¿no? Desde aquel entonces, ¿no? Entonces parece que en esas dos formas de la subjetividad del rock en México sí hay algunos puntos de encuentro, pues digamos que quería señalar, ¿no? O sea, sí hay manera de decir, estos dos tipos están pensando de una cierta forma que tiene que ver específicamente con la manera en la que ellos vivieron el rock, ¿no? Vivieron esta experiencia electrizante. Muchas gracias, Eratóstenes, por darnos la explicación. Tenemos ya aquí algunas preguntas que darían paso a otra discusión. El maestro Rogelio Laguna pregunta sobre Zambrano. ¿Cómo piensa Zambrano que podemos volvernos personas si no tenemos un sistema que proponga? Y bueno, hago la siguiente pregunta para que ya la vaya pensando. Jaime, ¿Góngora se queda solamente a nivel poético o también hay implicaciones filosóficas? Y bueno, una tercera pregunta, bueno, ya la que nos contestó Eratóstenes, ¿no? La relación de rock and roll. Entonces, por favor, si quieren dar la respuesta. Gracias. Sí, bueno, pues gracias por la pregunta, Rogelio. Sobre cómo piensa Zambrano que podemos volvernos personas si es que no hay un sistema que lo proponga. Aquí me parece que en el texto me refería a que no hay un sistema filosófico estructurado que proponga un sistema educativo en Zambrano, ¿no? Sin embargo, a partir de sus reflexiones filosóficas podemos encontrar pautas que nos permiten, que le permiten al hombre convertirse en persona, sobre todo en su propuesta de concebir a la filosofía como la transformación de uno mismo. Y esto ya en sí es un acto educativo, ¿no? Y esto sería como a partir de una racionalidad creativa y mediadora, es lo que sería como la razón poética que pues aún no tengo desarrollada en este texto que presenté, y pues creo que así podría como contestarlo. Ok, muchas gracias, Ana, por tu respuesta. Sobre Góngora, Jaime, ¿qué nos podrías decir al respecto? Pienso que no se queda a nivel, o sea, pienso que no se queda solo a nivel poético la propuesta de Góngora.
y sí podría caber una implicación filosófica. Así como de rápido, o sea, una de las cosas que más llaman, o sea, como lo dijo Belinda, el poema de las soledades fue un poema muy importante, ¿no? No solo en la trayectoria de Góngora, sino en las letras pues, de Europa de su tiempo, porque no solo fue en España, o sea, también él competía con los portugueses y con los italianos. Entonces, digamos que sí tuvo un impacto muy grande y o sea, hubieron como muchas vertientes por la cual se replicó mucho del estilo poético de él, pero, o sea, por ejemplo, a nosotros o a mí, por ejemplo, y una de las cosas por las que parto en este análisis es lo desconcertante que es su mirada en el presente, ¿no? O sea, hay una propuesta de solo hablar de lo que se ve, o sea, como ahora podríamos decir que es como una mirada como muy cinematográfica, pero también es una cosa como muy contemplativa, muy como esto como ¿cómo decirlo? Eh, pues en la contemplación o en la meditación, digamos, tú en lo que más reflexionas es sobre o sea, más que reflexionar, lo que haces es parar el pensamiento, ¿no? Como la ausencia de pensamiento o detener y digamos, concentrarte en el presente. De alguna manera, o sea esa es mi lectura, que un poco así está concebido el poemario, ¿no? O sea, como que solo vas viendo lo que está aquí, como prestando atención a lo que está en ese momento. Y para mí eso sí tiene una gran implicación. Y por eso decía que aunque en el poemario en sí no se ve tanto el pensamiento, pero esta forma de sentir o esta forma de acercarse a lo que está allí es como muy significativa y fue muy desconcertante porque pues se iba luego hacia mucho detalle y te digo, y como que se desvinculaba de un pasado, de lo histórico, y no, o sea, como que más o menos, no sé si respondí tu pregunta, pero eh, mi, mi, mi idea es esta, que sí hay una implicación filosófica, sobre todo de atender como... Muchas gracias, Jaime. Tenemos una pregunta previa también que se me estaba pasando y que le hace Rogelio a Claudia. ¿Por qué se concluyó el proyecto de la educación nocturna? ¿Es una cuestión de repensar la vida urbana? ¿Mejoró la escolarización o se acabó el presupuesto? Y a ello yo añadiría, ¿qué aportaciones filosóficas puedes tú aquí encontrar en este trabajo que hizo Vasconcelos? Gracias. Ay, muchas gracias. Bueno, creo que en algunos casos o en algunos espacios sí se da el término o digamos, se cierran las escuelas nocturnas por falta de presupuesto, pues porque muchas veces sale el gobierno en turno, que es con quien tenían pactados la creación de estas escuelas, que muchas veces funcionaban como de manera de trabajo voluntario para los profesores, pero también en otros casos lo que se ve es que ya las propias instituciones ya hacen suya como la existencia de estos dos turnos, que en un inicio sí serán como de manera como diferenciada, de decir, por ejemplo, la preparatoria diurna y nocturna, la escuela tal diurna y nocturna, pero lo que he percibido o visto en las fuentes es de que ya en muchas instituciones se da por hecho que se va a tener un horario como amplio, ¿no? Entonces, ya ha llegado a cierto tiempo, ya no es necesario poner que es horario nocturno y diurno, sino que ya forma parte como de la oferta escolar. Así es que no sé si en sí haya terminado, porque pues vemos todavía muchas opciones educativas para ciertos sectores y que quizás las ponen ahora en sábado o probablemente ya están
usando las nuevas tecnologías, ¿no? De tener ciertas plataformas a las cuales acceder mediante la computadora. Pero bueno, lo que veo es de que no, en realidad como digamos que los objetivos o el deseo de educar a ciertos sectores no ha concluido en sí. Y acerca de las implicaciones filosóficas, creo que es algo que debería de pensar y que espero contestar posteriormente. En estos momentos no tengo como claridad al respecto. No, muchas gracias, Claudia, por darnos estos elementos. Y bueno, también nos das que pensar a nosotros sobre, a nivel histórico, sí, es muy importante lo que hizo Vasconcelos, pero me parece que también pues esa contribución fue enorme, fue enorme. Tenemos una pregunta, Omar, por favor, si quieres hacerla. Muchas gracias. Sí, gracias. Buenas noches para todas y todos. Estuve siguiendo atentamente las ponencias, me gustaron bastante. Mi pregunta es sobre la primera, la que había propuesto esta Ana Alvarado. Digamos, dentro del proyecto educativo, del modelo educativo de una educación obligatoria, se plantean como 5 ejes centrales, ¿no? El planteamiento curricular, la escuela al centro del sistema educativo, la formación del desarrollo profesional, se están pasando otras dos, equidad y digamos, la gobernanza de los profesores, el tema del profesorando, ¿no? Etcétera. ¿De qué manera un proyecto filosófico, como el que plantea María Zambrano, se podría ver reflejado, ya sea en alguno de estos puntos o solamente en uno de ellos, esta filosofía? Porque, bueno, igual, temas de educación y filosofía de la educación, igual yo me he clavado un poquito también en esos territorios ontológicos, pero digamos, ¿cuál sería esa vinculación, sobre todo con María Zambrano? Porque me parece que, bueno, el propio Vasconcelos, el primer secretario de Educación Pública, etcétera, ¿no? Tenía un proyecto sólido en estos años, y bueno, también la última ponencia de Claudia, me parece, hizo algún apunte también interesante, pero bueno, en términos generales, para que esta intervención no parezca otra ponencia más, ¿cuál sería la propuesta de María Zambrano de cómo se vería reflejado en alguno de estos puntos, sobre todo del modelo educativo? Bien, pues es una pregunta bastante interesante. Justamente al estar realizando pues el texto, justamente en estas semanas, pues fue esta cuestión de que estuve revisando en cuestiones pues de trabajo la reforma educativa, y pues sí, o sea, saltó mucho de lo que me estás cuestionando, ¿no? La verdad ahorita no podría articular una respuesta firme. Me parece muy interesante revisar, pues digamos, entre líneas esta propuesta de esta reforma, y pues hacerlo a la luz pues, de los pensamientos de Zambrano, pues sería pues importante. La verdad ahorita no tendría como por dónde articularlo. Te agradezco mucho la pregunta, la intervención, porque me hace pensar mucho más hacia por dónde podríamos ir en esta investigación. Pero pues sinceramente ahorita no podría darte una respuesta como basta, pero pues muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias por la participación, Omar. No sé si alguien tenga más comentarios al respecto. Gabriel, por favor. Sí, una pregunta para Jaime. Y bueno, y siguiendo, dando continuidad también a lo de la mesa anterior, aunque sea difícil encontrar tal cual filosofía en la literatura o en otras artes, bien podemos hacerla también a partir de ella. Y yo creo que las soledades y el trabajo de Jaime, pues es materia muy fértil para ello. Y mi pregunta
porque se me hace una pregunta muy, muy especial, es ¿qué aspectos tú positivos ves que Góngora señala acerca de la soledad? Y justo eso creo que seguiría haciendo como en su momento tal vez como crítico, ¿no? Porque la soledad sigue teniendo esa carga como negativa, ¿no? De que el individuo huye de la soledad, ¿no? Uno de los grandes males, que lo puede ser un gran mal para los individuos la soledad, pero yo creo que no necesariamente. Y Góngora y el barroco, pues nos dan muchos indicios de ellos, ¿no? Y aquí está, pues justo esta cosa un tanto desconcertante que puede parecer contradictoria, o a lo mejor lo sea, el pensar en una soledad pletórica de formas o de otras especies de presencias o de indicios de otras presencias, ¿no? Entonces, tú que leíste y trabajaste ese texto con mucha atención, pues me gustaría saber qué otros elementos puedes darnos acerca de ello. Gracias, Gabriel. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por la pregunta. La soledad es, aunque fue una obra muy importante, pero también hay que decir que fue una obra inconclusa, ¿no? Estaba proyectada, Góngora había proyectado 4 soledades, ¿no? Realmente solo escribió 2, la primera y la segunda. Bueno, de estas 2 soledades, entonces, en cada una, por cómo yo veo cómo se iban construyendo, va partiendo de una idea distinta de soledad en cada uno, ¿no? En la primera, lo que hallamos en la primera y en la primera parte, cuando el peregrino llega a esta tierra extraña, en realidad lo que vemos es al peregrino saliendo del mar y entrando llegando a una isla, ¿no? Y esta soledad, pues es una soledad, digamos, como física, ¿no? O sea, llega a un lugar deshabitado y llega solo, ¿no? O aparentemente solo, porque solo habla como de él y de todo lo que va viendo de esta nueva tierra. Entonces, pero después, poco a poco, el miedo y todo lo que le va surgiendo, lo hace conectar justo primero con la naturaleza y al subir, una montaña, se da cuenta de que hay otras presencias humanas y empieza a querer conectar con ellas. Entonces, pero él empieza, o sea, como que tiene este recorrido de que va pasando de estar solo a tener como es, o sea, la única presencia que está allí como latente es como la del desengaño amoroso, ¿no? Y es y parece que va entrando en una, pues, no sé, como en una forma de encontrarle un nuevo sentido a ese estar solo, ¿no? Después de un rompimiento amoroso también, ¿no? Entonces, sería muy difícil para mí decir realmente cuáles serían, como así con precisión, cuáles son los aspectos positivos que Góngora va percibiendo en la soledad, porque nunca lo hace o sea, nunca lo enuncia, ¿no? Todo esto es mera interpretación mía, ¿no? O sea, cualquier cosa que pueda decir es solo interpretación, ¿no? Porque de hecho, como tal, soledad solo lo menciona en la dedicatoria de la obra, ¿no? Y solo refiere pues al hecho de que él escribe en soledad estas cosas, pero intuitivamente, o sea, como para mí, o sea, como yo veía que hay una mirada como en cierta medida espiritual, una especie de alejamiento del bullicio y todo esto, es porque digamos que él tiene como muy presente, no sé, los retiros de Carlos V, ¿no?
pues como este retiro de la corte, ¿no? Y, o sea, y por allí también están las moradas de Santa Teresa, y digamos que hay todo como un bagaje a su alrededor que parece retomarlo, pero indirectamente, ¿no? Y digamos que como que desde ahí se van dando indicios, ¿no? De estas perspectivas, sobre todo en su contemplación de los campesinos y de los pastores. Cuando ya pasa hacia la parte de los pescadores y los cazadores, va cambiando un poquito porque ya empieza a entrar como una contemplación más activa, pero bueno, o sea, yo ahí lo dejo como que sí hay indicios de mirada positiva hacia la soledad, pero como digo, es mi interpretación y puede estar errada. Muchas gracias, Jaime, por tu intervención. Sin duda eso nos invita a leer Las Soledades, que lo tenemos editado por Fondo de Cultura Económica y lo encuentran como por 60 pesos, o sea, está baratísimo. ¿Alguien más tiene alguna duda o algún comentario al respecto que quieran verlo? Tenemos algunos minutitos. No. Pues yo les agradezco a todos su participación, a todos los que estuvieron el día de hoy, desde la mañana. Bueno, pues hoy, ahora sí que cumplimos 10 años en el seminario en el pensamiento español y estamos muy contentos, sobre todo porque fue un diálogo, como dice Rogelio, totalmente interdisciplinario, donde vimos cosas de educación, donde vimos cosas de poesía, donde la literatura estuvo presente y bueno, pues la filosofía siempre ahí acompañando a todas estas áreas del conocimiento. Fue muy enriquecedor, la verdad estuvo excelente. Yo les agradezco a todos su participación y el acompañamiento que hicieron el día de hoy con nosotros. Y bueno, pues si no hay ningún comentario más, pues un abrazo a todos y que tengan una excelente noche. Nos vemos pronto. Chao.